Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Liz Pon, editora en jefe de la revista Mercados Punto Cero, y estoy muy emocionada de estar con ustedes en esta mañana presentándoles el estudio de Marketing Trends 2021, el cual tiene como objetivo entregar las claves sobre cómo entienden los CMOs la era pospandemia y lo que supone para el futuro inmediato del marketing. Este estudio fue elaborado por el equipo editorial de Mercados Punto Cero junto con el equipo de investigación. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros patrocinadores. Y bueno, antes de iniciar con el estudio, quiero dejar con ustedes a Carla Torres. Ella es Managing Director de T2O. Y pues bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Liz? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, un gusto igualmente, como comenta Liz, para nosotros es un gusto estar aquí. Y justo en unos minutos Álvaro comenzará con la presentación del estudio y yo estoy aquí solo para darles la bienvenida, pedirles que se queden porque va a ser una información súper interesante para todos y voy a compartir pantalla para comenzar. Listo. Perfecto. Bueno, esta, como les decía, es una breve intro. Mi nombre es Carla López, soy Managing Director de Tedoso, como decía Liz. Para los que no nos conocen, bueno, Tedoso es una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Todo lo que hacemos tiene que ver con el entendimiento de audiencias para conectar con ellas, convertir y crecerlas. Tenemos operación desde hace más de 15 años. Nuestra sede principal está en España y aquí en México llevamos ya más de 11 años operando. También hay oficinas en Estados Unidos y en Italia. Y bueno, justamente el año pasado fuimos reconocidos por Mercados Punto Cero como la agencia digital del año y ahora estamos dentro del top 10 de agencias digitales y tenemos la fortuna de colaborar con marcas como AXA, KFC, Cemex, José Cuervo, entre otros. Y bueno, esta es una breve introducción para los que no nos conocían. Pero lo importante aquí es entrar en materia. Por supuesto, todo lo que nos comentará Álvaro más adelante está ligado al entendimiento de esas tendencias que parten, digamos, de esas prioridades que los CMOs han identificado. Venimos de esta etapa donde durante los últimos 12 meses como especialistas de marketing, pues hemos tenido que reaccionar de cierta manera al contexto que se nos presentaba. Ahora, por fortuna, tenemos esta etapa de reactivarnos, pero de una manera mucho más planificada. Entonces, en esta etapa de reactivación, sin duda, lo más interesante que podemos tener en mente es considerar que venimos de un contexto atípico, pero que esto, por supuesto, tendrá lecturas positivas y negativas. Viendo el lado positivo, sin duda es un momento de oportunidad, esta parte de la reactivación. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos estado atentos pues, a todo el contenido que se ha manejado durante los últimos meses sobre los intereses que han crecido en temas de contenido, de influencer marketing, de video, de todo lo que tiene que ver con virtual reality o inteligencia artificial, marketing conversacional, toda la parte de bots, por supuesto, lo que tiene que ver con audio, los podcasts y el crecimiento de podcasters, por supuesto. Sí o sí, lo que tiene que ver con e-commerce, que sin duda, como todos sabemos, creo que muchos de los que estamos ahora somos conscientes y participantes activos de esta aceleración que vivió la parte de e-commerce, pero también apalancada de esta dinámica que ahora tiene Google para poder posicionar y dar visibilidad en buscadores este tipo de contenidos y las actualizaciones que se lanzaron en su algoritmo pues, en los últimos meses. Entonces, toda la parte de SEO también ha tenido determinada presencia y, por supuesto, ese interés por la omnipresencia como marcas, ¿no? De esa omnichannel experience que los usuarios tienen esa expectativa. Y ahora hablando, por supuesto, de tener diferentes canales, pero sí o sí, sin dejar de considerar que no solo es el entorno digital, sino que nuestros usuarios ahora mismo están ávidos de tener una experiencia todavía más humana. Y bueno, en este sentido, además de las tendencias que, como les digo, Álvaro las detallará en un momento, nosotros, nuevamente, como especialistas de ese sector, tenemos que tener la preferencia de que este camino sobre estas tendencias sí o sí lo marcan los propios usuarios.
más del 50% de las personas con determinados estudios que se han lanzado tienen ese interés por tener, como les decía hace un momento, una experiencia humana que implique esa interacción y sobre todo porque hemos tenido jornadas muy intensivas de interacción virtual. Entonces, creo que un ejemplo es justamente esta sesión que probablemente la mitad o un poco más de la mitad de los que estamos aquí conectados agradeceríamos tener esta sesión de manera presencial, ¿vale? Por supuesto es algo que está en ese proceso. En una primera etapa todos estábamos muy habituados a tener esta interacción virtual, pero llega un punto donde ya las personas comienzan a ver como un lujo, digamos, tener esta interacción face to face, ¿vale? Y es algo que tenemos que considerar. También otro aspecto es que hay que tener súper en mente los intereses y comportamientos que han cambiado. Eso es un hecho y creo que han existido muchos foros que han hablado sobre el tema y 7 de cada 10 CMOs en algunos estudios que se realizaban en los últimos 12 meses están centrándose específicamente en los intereses y comportamientos de sus clientes core, es decir, de los clientes actuales. Puede parecer una contradicción porque, por supuesto, gran parte de las estrategias de marketing tienen que ver con abrir mercados, con llegar a nuevos usuarios, pero en este punto, el afianzar la relación, la lealtad, con nuestros clientes actuales cobra un papel súper importante y sabiendo que tenemos que reaprender, digamos, la manera en la que podíamos entender cómo nuestros usuarios consumían, se comportaban, sus intereses y demás. Entonces, probablemente nuestras audiencias las tenemos muy identificadas, pero es cierto que se han modificado de manera radical pues en el último año. Entonces, de ahí que sea tan importante volver a entender cómo la audiencia que yo pensé que la tenía muy identificada ha cambiado, ¿vale? Y por supuesto, tener ese contexto, ¿no? Estamos todavía inmersos en esta etapa, en este fenómeno que estamos viviendo y esto deriva en valores y emociones que las personas estamos experimentando. Entonces, aquí viene algo importante porque 9 de cada 10 CMOs están muy interesados en tener una participación activa en la resolución de problemas sociales, culturales, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con inclusión. Por supuesto que no es un tema nuevo, temas de responsabilidad social que las marcas están atendiendo desde hace bastantes años, pero que ahora mismo los usuarios priorizan al momento de tomar una decisión. Por supuesto, esos criterios para ser lover de una marca están muy vinculados a esa conexión que pueda haber entre mis valores como usuario y los propios valores de las compañías a las que yo compro productos, servicios, etc. Entonces, esta experiencia como tal nos puede llegar llevar a construir confianza, ¿no? Siendo una marca, ese sería mi objetivo, que la experiencia que pueden llegar a tener los usuarios con la interacción de mis productos y mis servicios tengan ese match con los valores que ellos tienen, los que yo proveo como marca, las emociones que yo transmito como marca y las que puede llegar a tener el usuario, las acciones que yo realizo como marca para poder interactuar con el usuario y construir esa relación de confianza. Este concepto parece muy etéreo, pero realmente está sí o sí fundamentado en elementos tangibles, ¿no? Cuestiones de humanidad, transparencia, capacidades, es decir, toda esa capacidad operativa para poder proveer mis servicios o productos y la fiabilidad de mis productos y servicios. Es decir, puede que haya tenido una excelente experiencia mi usuario en la primera ocasión en la que consumió mis productos o en la que adquirió mis servicios, pero esa consistencia en esa calidad de servicio es lo que me va a identificar como una marca fiable, como una marca en la que los usuarios van a tener 100% la certeza de que lo pidan 1 o 20 veces, la calidad va a ser la misma. Entonces, estos conceptos que terminan siendo, como les decía hace un momento, un poco etéreos, se hacen 100% tangibles en las decisiones que tomemos a nivel de estrategia de marketing, independiente a las tendencias que definamos como prioritarias, pero teniendo en mente pues que nuestro core está en la experiencia que vamos a dar a los usuarios, ¿vale? Y por supuesto la parte tecnológica
no significa que por ser humanos vamos a, es decir, por tener ese enfoque de experiencias más humanas, vamos a dejar de lado pues todos los avances y en la capacidad que se tiene a nivel de tecnología y demás. Por supuesto, la tecnología en este punto es un aliado que tenemos que aprovechar al máximo y existen diferentes maneras de aprovechar pues esas oportunidades. Aquí les comparto algunos ejemplos, ¿no? Buscamos tener esas experiencias humanas y aquí, por ejemplo, en T2O tenemos un hub de innovación que es T2O Labs, donde se desarrollan algunas soluciones que tienen que ver con dar una mejor experiencia. Una de ellas es Claudia, que es una solución de inteligencia artificial y machine learning, que justamente pone en valor cuáles son esos intereses y partiendo de esto que les decía hace un momento, de los propios clientes que ahora mismo me consumen mis productos y cómo puedo cada vez ser más asertivo sin ser invasivo. Entonces, este aprendizaje nos permite darle a los usuarios una mejor experiencia. Otra solución es Yoda, que es una solución que se diseñó para tener presencia dentro del entorno digital, pero haciendo una gestión automatizada de aquellas secciones en las que por capacidad, digamos, horas hombre, es difícil gestionar, ¿no? Y es el caso de Google My Business. Cuando los usuarios dejan reviews, comentarios, su expectativa es que la respuesta sea inmediata. Entonces, se pueden hacer este tipo de gestiones automatizando determinados procesos, sobre todo las tareas que son más repetitivas y dándole valor a la calidad de ese servicio o de ese contexto que el usuario va a tener como referencia de una marca. Entonces, si soy una marca que tiene varias ubicaciones físicas, por supuesto que este tipo de soluciones como Yoda me pueden permitir homogeneizar mi presencia, pero también dar una respuesta inmediata sin tener que tener pues un equipo gigantesco que por supuesto por tema de costos puede no ser algo que vaya de acuerdo a mis decisiones. Y pues listo. Básicamente era darles este contexto sobre los intereses, prioridades que se pueden tener en una etapa de evaluación de tendencias. Y pues sin más preámbulo, bueno, regreso contigo, Liz, para poder dar la palabra a Álvaro. Carla, muchísimas gracias. Y bueno, pues para iniciar ya el estudio de Marketing Trends, los dejo con Álvaro Rattinger, CEO de Mercados.0. Hola, Álvaro. Hola Liz, ¿cómo están todos? Buenos días, Carla, qué gusto verte por aquí, qué bueno. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Pues la verdad muy contento porque además veo ya había muchos amigos en el chat y ya me iba a poner ahorita a chatear con ellos y me iban a regañar. Ya Liz me estaba haciendo cara, pero qué gusto verte por aquí. Ian Ryder nos acompaña el día de hoy, también Joaquín, también Alex Valle, un bolón de amigos muy contentos. Somos ya 215. Y pues la idea es hablar un poco sobre cuáles son las tendencias que estamos viendo en Mercados.0, cómo están reaccionando los CMOs de cara al 2021 y al 2022, que es creo que me parece por lo menos a mí el tema más importante ahorita, más que tratar de normalizar el 2021. En lo personal creo que tenemos que enfocarnos mucho más hacia el 2022 y empezar a generar las estrategias de éxito. Entonces tenemos algunos conceptos, algunas cosas que estamos extrayendo de esta misma encuesta, esta radiografía de CMO en México. Y pues agradecidísimo, ¿no? Con T2O. Carla, mil gracias por el apoyo. Esto no se puede hacer sin ustedes y por supuesto a Nasre Ganem, director y dueño de Ganem, Crea, Crece, Impulsa, también muchísimas gracias. Por apoyarnos, por estar aquí. Estos tipos de cosas, insisto, no se pueden lograr sin el apoyo de los patrocinadores. Al final es contenido y es contenido para ustedes. Platicamos un poco de tendencias de marketing, hacia dónde va el mercado. Miren, esto nace de una encuesta que se hizo a los 300 top CMOs en México, es decir, las marcas que están invirtiendo, las marcas que definen presupuesto, los líderes de las estrategias de mercadotecnia más relevantes del país. Y hay tres datos con los que quiero abrir que más o menos ilustran el sentimiento de cara al 2022 y el cierre del 2021. Y es importante decir, esta encuesta se hizo en el primer trimestre del 2021, es decir, está sumamente actualizada la opinión. Solamente el 4.5%
afirma tener altas expectativas de crecimiento. Es decir, hay una sensación generalizada de parte de los CMOs que si bien la economía se está recuperando, si bien empezamos a tener cifras un poco más favorables, vemos la confianza del consumidor lentamente regresar a los niveles que estaba a finales del 2019, lo cual es un dato que llena pues, de alegría naturalmente a todos nosotros que estamos en el lado de mercadotecnia, pero por supuesto a los agentes de gobierno. Lo que sí es un hecho es que hay una racionalidad casi estoica, si me permiten, sobre qué está pasando con el crecimiento y por qué el crecimiento se está logrando y si se logrará de cara a los próximos años. El segundo dato que nos abre un poco un panorama hacia dónde vamos es que solamente el 20% de los CMOs invirtió en nuevos modelos de negocio. Y esto es algo de algún modo antitético con cómo pensamos que los CMOs reaccionaron en el 2020. La realidad de las cosas es que la mayoría, como Carla correctamente apuntó en su presentación, se centraron en tratar de mantener el bote a flote y el bote de algún modo a babor, ¿no? Entonces, este tema me parece que es sumamente interesante y nos dice un poco de cuáles eran las prioridades de los equipos. El día de ayer en la conferencia Back to Marketing que organizamos en la compañía, lo que veíamos es que los equipos de mercadotecnia de algún modo en los primeros meses se desarticularon. El liderazgo, la adaptación hacia el home office. Entonces, de algún modo, hay un poco para seguir con esta idea. En México apenas el 4% de las marcas invertirán en televisión abierta, lo cual es un asunto también toral, ¿no? ¿Qué está pasando con la inversión y cómo la inversión está migrando a digital? Y cada vez menos marcas tienen el presupuesto, el alcance y probablemente el deseo de invertir en televisión. Pero lo que lo hace especialmente interesante es qué ha pasado con el cost of acquisition de parte de los clientes en el espacio digital. Carla no me dejará mentir, pero adquirir clientes hoy cada vez es más caro. El cost per click subió radicalmente, el cost of acquisition subió radicalmente, el CPL, el CPA, etc. Entonces, de algún modo esto se convierte en parte de los problemas o de los retos que definen a los CMOs de cara al próximo año. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de los CMOs? La encuesta se centra mucho en cómo perciben el mercado, si son bullish, si vemos que las marcas están echándose para adelante en términos de su inversión. Se centra también, por supuesto, en cuáles son los retos que detectan y cuáles son las estrategias que implementan. Entonces, en términos de sentimiento, lo que vemos es que entre el grupo de CMOs que detectamos, los más optimistas, los que consideran de estos 300 CMOs que entrevistamos, que consideran que el país va a crecer, que la economía se va a mejorar, que todo va a ir viento en popa, solamente el 3.64% afirma que su presupuesto incrementará más del 50%. Es decir, si bien hay una posición positiva en el mercado de parte de los CMOs, no es una posición agresiva. Y esto es un dato importante porque es la primera vez que lo vemos en los estudios que hemos hecho en mercados.0 en los últimos años, en donde percibimos que si bien puede haber una actitud de mejoría o de crecimiento, no hay una actitud de toma de mercado. Es decir, lo que vemos es que todavía los CMOs están en una posición de proteger el fuerte, de construir los muros alrededor de su marca y solidificar su posición más que atacar la posición de la competencia. Y eso de algún modo se reforzará en las próximas correlaciones, porque a la hora que preguntamos a los CMOs qué es lo que van a buscar de las agencias y los dividimos en términos de cómo ven el mercado. Los optimistas, que son el 51%, y ese dato quiero que nos pegue muy duro entre los ojos. 52% de los CMOs consideran que la economía va a mejorar y consideran que sus marcas van a estar en una mejor posición. Y eso me parece, creo que Liz, Fer, Carla pueden coincidir, es una gran noticia, ¿no? Porque a principios del 2020 el panorama era pésimo, pero en el 2021 lo que vemos es que hay una posición positiva. Ahora, ¿cuál es la exigencia para nuestros amigos de las agencias que nos están escuchando hoy, mi querido Joaquín, mi querido Ian, que están por aquí, Alex, que está por aquí también? El tema es que lo que están pidiendo estos CMOs optimistas es mayor exigencia e innovación. Y la clave es cómo innovamos, dónde están los centros.
me pareció sumamente atinado lo que comentaba Carla, estos innovation hubs, estas estrategias en donde lo que estás buscando es encontrar hacia dónde moverte. Y si nosotros estudiamos los casos de Starbucks o los casos de H-E-B o casos de cualquier marca internacional, lo que veremos es que estas empresas dentro del diagrama de innovación no tratan de innovar en todos los ejes, o innovan en producto, o innovan en cliente, o innovan en la forma en la que llevan el producto o a quién se lo venden, o la mecánica, o la cadena de valor, pero no tratan de innovar en todos lados, lo cual es muy interesante porque las empresas mexicanas normalmente perciben innovación como innovación centrada en producto, cuando realmente la innovación puede ser desde la forma en la que vendes el producto o en tu misma estrategia de marketing es una innovación. Y el caso mexicano en términos de innovación de estrategia de mercadotecnia favorito mío es Rutoplas, una marca que era pues, como muy industrial, muy enfocada a los arquitectos, algo que nadie prestaba atención, pero hoy en día está en la casa de todos, la marca está posicionada porque adoptó una innovación en términos de comunicación y mercadotecnia. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha participado en esa estrategia y al final en preguntas y respuestas me lo podrán decir. Ahora, los pesimistas, que son el 34% de los CMOs, lo que están buscando es agencias que los ayuden en precios bajos y promociones. Es decir, hay un 34% de los CMOs que lo que están buscando es volume driving, y esto tiene que ver con altos inventarios. Conforme lleguemos hacia el final del año y los inventarios se dan, lo que veremos es una posición mucho más hacia optimismo. Las marcas que tienen inventarios grandes creados por la pandemia, que no movieron producto o que ante un crecimiento explosivo en el 2020, hoy se quedan con producto ante la desaceleración. Y esto no sucede solamente en empresas de manufactura, piensen también en empresas de medios. Hoy vivimos una sequía de atención en términos de los medios digitales porque traten de imaginar la cantidad de tráfico que tenía Netflix en noviembre o en octubre o en septiembre del año pasado. Quien aquí no, y me lo podrán poner en los comentarios, pasaba una gran cantidad de horas frente a la televisión, y acabada la pandemia, pues la gente sale y dice, oye, pues le voy a meter menos horas al día en Netflix. Entonces, este pico de tráfico, inclusive en Mercados.0, llegamos a ver días de millón y medio de visitas en el sitio, que son números enormes para un sitio de mercadotecnia, y lo que vemos es que los números empiezan a regresar a lo que eran previos a la pandemia, con un crecimiento moderado, normal, predecible. Entonces, en este sentido, estos excesos de inventarios, desde atención de parte de las plataformas digitales como inventarios físicos en el segmento de Fast Manufacturing Consumer Goods, pues naturalmente están ligados a estos CMOs pesimistas. Y por último, pues los CMOs neutros. Y esto es interesante porque solamente hay como una banda muy pequeña del 15% de CMOs que, ya que los catalogamos, ven las cosas ni fu ni fa, diría mi mamá. No las ven ni muy bien ni muy mal. Ahí ya hice reír a Carla, entonces ya mi día mejoró radicalmente. Por supuesto, construcción de confianza y servicio a clientes. Y insisto, me gustó tu presentación, Carla, porque lo mencionas, ¿no? Este tema de cómo proteges. Y tenemos que pensar un poco en esta época de los colonizadores americanos, que cuando se aventaban a llegar a zonas como el Heartland de Estados Unidos, pues cuando los atacaban los indios, lo que tenían que hacer era poner las carretas en círculos, ¿no? Los americanos tienen una frase muy común, circle the wagons. Lo que vemos es que este 15% de CMOs tiene una estrategia de circle the wagons, de más o menos ubicarse en medio. Ahora, ¿cuáles son las marcas que han innovado? Les traemos 3 casos durante esta sesión. Hay un poco de debate interno con Fer si presentamos a Walmart o presentamos a Anheuser InBev, pero gané yo y utilicé veto de puesto y me brinqué a Fer y puse el caso de Annie InBev. Este es un caso interesante porque es un caso colombiano. Tiendacerca.co, no muy conocido en México, aunque Annie InBev trató de lanzarlo en México con poco éxito, francamente, entre otras cosas porque el dominio ya existía por otra tienda, pero es muy interesante cómo la estrategia de desintermediación favorece esta toma de mercado, transfiriendo el esfuerzo de direct to consumer. Espero, me dicen por favor si no se oye, Liz.
¿Qué es lo interesante del caso de AB InBev? Es que, por un lado, desintermedia la relación entre la marca, ¿no? En este caso, InBev, con las tiendas tradicionales, el canal tradicional, pero también genera una base de datos. Si hubiéramos pensado a finales del 2019 que una marca de bebidas alcohólicas podría de algún modo tener la base de datos del canal tradicional ligada en tiempo real con WhatsApp hubiera sido anatémico, ¿no? Una de las empresas, de las primeras empresas en México que incursionó en hacer esto era de Acero, que a finales de los 90, 1998, 2000, empezó a levantar una base de datos de tiendas de ferreteros a nivel nacional para tener un mapa muy claro, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento el gran orgullo es que tenían la ubicación de Google Maps, imagínense en esa época, de cada una de las tiendas y se consideraba, bueno, un logro y se tenía que tener un ejército contratado, esa empresa tenía un ejército contratado de chavos recién egresados que tenían que hacer el canvaseo nacional para levantar la ubicación de los ferreteros, el nombre del dueño, el nombre de la esposa, inclusive el cumpleaños, ¿no? Que era algo que ellos sentían mucho orgullo, que sabían el cumpleaños del ferretero, ¿no? Y pensemos en esto, cómo AB InBev en medio de la pandemia genera una estrategia de desintermediación, una estrategia de toma de mercado y además genera una base de datos. Y lo que pueden ver aquí es que no hay innovación de producto per se, o sea, el producto que venden ellos no cambia nada, cambia la forma en la que llevan el producto y desintermedian. Y este es el tipo de estrategias y tendencias que veremos, me parece, de manera cada vez más clara en los años venideros, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son los retos que enfrentan estos CMOs? Pues tiene que ver con tres ejes principales que a su vez detonan ciertas necesidades. Cuando nosotros preguntamos a los CMOs qué retos vieron en el 2020 de cara al 2021, pues tenían que ver mucho con retener clientes, insisto, regresando a lo que correctamente apuntaba Carla, cómo protejo, cómo hago un círculo de mis carretas, mi circle de wagons. Pero lo interesante es que los que trataron de retener clientes, o que fue su estrategia principal, el 36%, buscaron como necesidad a cubrir el análisis de mercado. Entonces, lo que vemos es que estas empresas de algún modo se basaron muchísimo en investigación, muchísimo en Big Data y muchísimo en control y procesamiento de datos para poder retener los clientes. Es decir, esta es la primera vez que tenemos una transparencia clara entre la correlación de los deseos de las áreas y de las marcas con las estrategias que siguieron. Entonces, de algún modo esto nos genera un blueprint, un cheat sheet, si me permiten la expresión anglosajona, de saber que si el principal objetivo es retener clientes, la fortaleza tendría que ser de la agencia del análisis de mercado. Por otro lado, mover stock, mover inventario, 29% de las empresas se han enfocado en mover inventario ahorita y hay que entender que no solamente el COVID hizo un shock a las cadenas de suministro, sino hubo eventos exógenos que están afectando la cadena de suministro. Bien lo dijo el Banco de México hace 2 días en la nota de discusión de aumento de tasas. El cambio climático, la sequía, se entendía como un factor inflacionario y por eso el Banco de México se adelantó a subir la tasa de interés justo para detener el shock inflacionario en alimentos. Y esto es sumamente interesante porque si a esto sumamos fenómenos como el bloqueo del canal del Suez, que evidentemente fue sumamente importante, también problemas en la cadena de suministro de fábricas causadas por el COVID del año pasado, lo que vemos es que el COVID fue uno de varios factores que afectaron el comportamiento de algún modo de los inventarios a nivel global. Y por supuesto, los que tenían problemas de inventario sí hicieron estrategias de atracción de clientes y aquí lo que vemos es un heavy use de lead generation, un heavy use de profile generation y este tipo de estrategias, principalmente en marketing digital. Y por último, 35% de los CEOs encuentran que el mayor reto que tienen este año es ampliar el mercado. Esto es interesante porque si el 51% de los CMOs son positivos y ven que hay crecimiento, es raro que solo el 35% busque ampliar el mercado. Es decir, dentro de este
globo de los 51% que son positivos, 35 o 15%, para ponerlo de esa manera, 15% definitivamente no quieren tomar más mercado, es decir, ven las cosas positivas, pero no van a meter más fichas en el tablero. Y esto puede tener que ver con temas geopolíticos, temas inclusive de política nacional e interna. Y los que curiosamente buscan ampliar mercados se han recargado en estrategias de e-commerce. Y lo que vemos también, y es un dato importante para ustedes, es que nos sorprende que el primer e-commerce que existe o que se utiliza por las marcas predominantemente saliendo de su propio e-commerce es Amazon, seguido por Mercado Libre, aunque a diferencia de Estados Unidos, donde es Amazon e eBay, la diferencia entre Amazon y eBay en Estados Unidos es 3-1. En México, la diferencia entre Amazon y Mercado Libre es muy similar, es decir, tiene una reputación importante, ¿no? Aquí me podrán poner en las preguntas y respuestas cuántos de ustedes compraron en Amazon y cuántos compraron en Mercado Libre. Carla, ¿tú compras en Amazon o en Mercado Libre? ¿O en los dos? En los dos. Súper bien. ¿Y eras de Rappi o de Uber Eats? Digo, nada más para perfilarte de una vez. Para ubicarme, ¿no? Sí, en los dos. Bueno, es que yo creo que muchos de los que estamos aquí también metidos en el entorno de marketing, también nos encanta hacer como estos test, ¿no? Para ver temas de servicio y demás. Entonces, yo compré en los dos y sí, yo creo que, por ejemplo, Rappi y Uber han tenido ahí sus competencias, porque por supuesto Rappi ha incrementado esa calidad de servicio. Entonces, sí, es lo que va haciendo la diferencia, ¿no? En momentos clave de optar por uno por otro y lo que comentaba al inicio, ¿no? Esa reiterada constancia en la calidad de servicio es lo que puede hacer que sea positivo. Es cierto, tienes mucha razón. Pues lo interesante aquí es que en búsqueda de soluciones, las tres grandes tendencias que nos parece importante que se lleven, queridos amigos, es primero esta definición de la nueva normalidad. Discutía yo en una columna hace 3 semanas sobre si el modelo, por ejemplo, de home office funcionaba o no funcionaba. En mi opinión, y he sido muy vocal de eso, en mi opinión el home office fracasó. No así el regresar a la oficina de manera completa. A mí me parece que el verdadero futuro, el verdadero aprendizaje del año pasado es que tienen que ser modelos híbridos. Es decir, cada puesto es diferente, cada persona es diferente. Y este es el reto que tienen las empresas. En general, las marcas tendrán que adaptarse muy específicamente a cada necesidad del consumidor. Lo mismo las empresas con su equipo de trabajo. Es decir, si tienes una madre soltera, tendrá unas necesidades que un padre soltero o que un soltero, un casado, ¿no? Me decía Liz, que el home office se inventó para los recién casados, ¿no? Y los solteros, ¿no? Decía Liz que esa era la mejor modalidad del home office. Va a regañar por venderla. No es para todos. No. Muy bien, y por supuesto estrategias enfocadas en el Human and Agile Marketing, un poco lo que les decía antes, este tema de que las estrategias de mercadotecnia tienen que cambiar casi en tiempo real. Piensen en el caso de Clorox. Clorox es una marca que desplaza en el espacio digital casi $5 millones por mes. Solamente sus ventas en Amazon, en Amazon Estados Unidos. Pero cuando ustedes hacen un análisis de las ventas de Clorox, lo que van a encontrar es que casi el 30% de sus ventas son resultado de licenciamiento. Es decir, Glad con Clorox o no sé, un cepillo para limpiar automático, pero con Clorox o compatible con Clorox. Es decir, el licenciamiento de la marca se convierte en su estrategia de e-commerce y por supuesto, ojo, es un producto que en el súper lo compras unitario, en Costco lo compras 2, pero en Amazon lo compras de 4 en 4. Entonces, este asunto de utilizar los canales desde una óptica de mayoreo, medio mayoreo y mayoreo es sumamente interesante porque todo está enfocado en hacer eficiente el costo de entrega al consumidor final. Y este enfoque de ver transversalmente la estrategia de mercadotecnia se convierte me parece a mí, la tendencia más importante de cara al próximo año. Por ahí, Jonathan, cada vez que hablo del home office, alguien enciendo las llamas de la furia, ¿no? Por ahí dicen cómo se distribuyó la muestra de CMOs, empresas grandes, medianas y pequeñas. Mi querido Manuel pregunta cómo se distribuyeron la encuesta en 300 CMOs, principalmente empresas grandes y medianas. La participación de empresas pequeñas la tratamos de limitar precisamente, Manuel,
por la cantidad de presupuesto que tienen para invertir. Entonces, de algún modo pensamos que no nos podría sesgar un poco el estudio. Para Jonathan, si quieres, te contesto más al rato. No es que creo que el modelo home office monolítico es el que fracasa. Es decir, estar todo el tiempo en la oficina, me parece que ya Liz se ríe porque me metí en un berenjenal. Ahorita lo platicamos, Jonathan, si quieres. Y por supuesto, y esto es una aportación del equipo editorial, específicamente un análisis de Fer que me parece brillante, es esta visión de PEST del negocio, ¿no? Y la visión PEST me permite hacerles una pequeña gráfica, tiene que ver con que todas las decisiones de mercadotecnia tienen que estar basadas en entender el entorno político, económico, social y tecnológico. Entonces, entender la esfera de que nuestra estrategia de mercadotecnia, curiosamente, sí tiene que ver con lo que diga el presidente en la mañanera, sí tiene que ver con las elecciones, pero también tiene que ver con el índice nacional de confianza del consumidor, la inflación, cómo está el estado social. Si ustedes viajan a Sinaloa, el estado de ánimo del consumidor es totalmente distinto al de Reynosa y es totalmente distinto al de Mexicali o totalmente distinto al de Mérida. Y normalmente los directores de marketing en México están acostumbrados a entender México monolíticamente, pero lo que vemos es que de cara a un análisis PEST, hay que entenderlo mucho más atomizado. No es lo mismo la pandemia en Tlaxcala que en Mérida, que en Mazatlán, ¿no? Yo este fin de semana estuve en Mazatlán y no cabía más gente en el malecón. O sea, había gente sobre gente. O sea, eso no era semáforo ni verde, ni rojo, ni naranja, era como tornasoleado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que no puedes hacer una estrategia de mercadotecnia en Mazatlán que sea exactamente igual a la de Acapulco, y estamos hablando de dos playas del Pacífico, y no podrías hacerla en Veracruz, vamos. Entonces, este análisis PES se vuelve crucial antes de hacer el plan de marketing de cara al 2022, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que han funcionado en ese sentido? El segundo ejemplo que les traemos a ustedes hoy es Wabi to You, que creo que ilustra muy bien este punto. Más desde la óptica del análisis PEST. Aquí en este caso, Coca-Cola en la industria mexicana se sube, también aplica por supuesto Wabi to You, Kellogg, Sigma, etcétera. Este tema de entender que las marcas son parte de un ecosistema mayor, de nuevo se replica el caso de AB InBev, pero aquí multimarca. Entonces, para hacia el final de esta charla, ¿cuál es el CMO? La percepción de valor de los CMOs para cualquier intento de las empresas para hacer bien a las comunidades crece 46%. Es decir, para todos ustedes agencias, para todos ustedes CMOs, uno de los valores importantes y estrategias que promuevan el bien de la comunidad local. En la medida en la que creemos estrategias en ese sentido, que creemos marcas en ese sentido, el consumidor lo recibirá mucho mejor, pero también nuestros clientes como CMOs. ¿Cuáles son las estrategias que vemos que están funcionando? Y lo vimos este fin de semana: activismo LGBTQ. Por supuesto, además, si el activismo puede ser digital, todavía mejor. Eso es uno de los factores principales para el. Por supuesto, activismo, sanidad y COVID-19, medios impresos y especializados funcionan sumamente o de manera sumamente eficiente. En términos de estrategias, un poco por si se perdió, ¿cuáles son los tres mensajes principales aquí que creo que son claves que nos llevemos? Pues por supuesto, activismo LGBTQ, lo vimos muy presente
en Uber y en Bit este fin de semana. Por supuesto, activismo, sanidad y COVID, bueno, sanitización. Esto especialmente reforzado por medios impresos especializados. Y por último, igualdad económica de género a través de acciones de BTL, eventos y responsabilidad social. Y vemos cómo los eventos lentamente regresan al centro de la competencia por la atención del consumidor. ¿Listos? Les paso un video de Nescafé y cómo han implementado estas estrategias de algún modo híbrido para llegar al consumidor. Este tipo de acciones de conciencia social, de ambiente, de inclusión, de igualdad económica funcionan muy bien. Vean, por favor, la comunicación, cómo está cuidada. Y es interesante, una marca Nestlé que continuamente ha tenido retos y crisis de relaciones públicas de cara al consumidor. Recientemente una organización de estas no gubernamentales le exigía el uso de los octágonos, que si están al frente, que si están atrás, pero al mismo tiempo estas marcas que se enfrentan a estos retos de comunicación y de percepción hacen también estrategias que tienen que ver con la mejora de la comunidad, y esto es algo que se convertirá en una tendencia para el resto de las marcas. Hoy vemos a las marcas más fuertes hacerlo, son las que tienen presupuesto, pero lentamente lo que veremos es más marcas sumarse a eso. Y por último, pues hablemos un poco de estrategia. 73% de los CMOs van a contratar soluciones de publicidad en marketplaces. Y esto es algo sumamente interesante porque la plataforma de publicidad en marketplaces, por ejemplo, la de Amazon o inclusive la de Mercado Libre, es muy incipiente. Entonces, lo que vemos como gran tendencia en mercadotecnia es una nueva especialización dentro de las agencias a manejar publicidad en marketplaces. Ahora, la publicidad en marketplaces se maneja de manera totalmente distinta a cómo se utiliza en plataformas masivas como GDN o Twitter o Facebook. Y esto de algún modo presentará retos sumamente importantes de cara a las agencias, pero también de cara al consumidor. En ese sentido, mi querida Liz, Fer y Carla, tendremos que entender cuál es la distribución de presupuesto y hacia dónde se irá. Y lo que nosotros vemos es que los principales canales en el Mix 2021 pues, serán en orden de importancia cara a los CMOs. Digital, fíjense qué interesante, el regreso de BTL y TV abierta, pero cuáles serán las empresas que se enfoquen en esto, en dónde tratarán de integrar las áreas. Y esto es un asunto sumamente importante para las agencias porque la competencia interna dentro de la empresa se moverá a gestión de redes sociales, que las empresas que están enfocadas en digital tarde o temprano están argumentando que tendrán sus propias áreas de social media. Las agencias o empresas que se dediquen a BTL lo que buscarán es integrar la gestión del e-commerce y en el caso de TV abierta también gestión de social media. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el negocio desde la óptica de agencias que nosotros vemos como tendencia que más se convertirá en un servicio in-house? Manejo de social media, community managers, etcétera. Entonces, la visión renovada tendrá que ver naturalmente con una nueva exploración del entorno digital, por supuesto, un
exigencia de que las agencias entreguen servicios de consultoría, especialmente en esta integración de in-house, y por supuesto transformación de activos propios de la marca y no necesariamente a través de terceros. Y esto retará un poco modelos como las licencias, ¿no? En términos de equipo de trabajo y ya de cara hacia la finalización de esta charla, pues lo que vemos es que 34-39% asegura se mantendrá el modelo híbrido. Esto soporta un poco mi idea de que el home office monolítico fracasó, es decir, el que todos estuviéramos en home office. 39% de los CMOs dice que su equipo se mantendrá en modelo híbrido, vendrán o no vendrán. Uber está haciendo esto, Apple está haciendo esto, Google está haciendo esto. Es decir, difícilmente, o por lo menos en mi opinión, regresaremos a todos en la oficina, pero tampoco seguiremos en un modelo de todos en casa, ¿no? ¿Cuáles serán las áreas a reforzar? Pues por supuesto, construcción de marca, desarrollo de habilidades y talento de la compañía para las empresas que estén contratando. Para las empresas que están en una etapa de no contratación, tendrá que ver con adquisición de nuevos clientes, como decíamos, análisis de mercado y generación de demanda. Último ejemplo el día de hoy, Soriana, con su esfuerzo de transformación digital. ¿Cuáles son los pasos a seguir que me interesa que se lleven? Y con esto pasar a la sesión de preguntas y espero respuestas. Aquí están Fer y Liz y Carla, espero que se sumen con las respuestas. Equipos enfocados mucho más hacia synthetic media, ¿no? Esta nueva compresión de cómo vamos a manejar los medios. Ahí Fernanda les podrá ampliar un poco más de este concepto y cómo aplica. Creo que uno de los temas que, especialmente yo que tengo una vena tan digital, es muy dura, es que digital no es la solución absoluta. Y eso está empezando a ser el shock dentro de las empresas, porque no necesariamente todo el presupuesto tiene que estar en digital, ni todo el presupuesto tiene que ser digital. Y esto está sacudiendo. El día de ayer en una reunión con un CMO justamente me decía, los costos de adquisición están tan tremendamente altos que no tiene mayor sentido seguir compitiendo. Me preguntaba qué creía yo que pasaba y le decía, bueno, de algún modo lo mismo que pasó con televisión a mediados de los 80s. Había marcas que podían pagarlo, había marcas que podían no pagarlo y de algún modo las que no podían bajarlo se bajaban del tren y tan. No todas las marcas tienen el presupuesto ni la rentabilidad. Para todos los que han vendido en Amazon, me podrán dar la razón en lo difícil que es hacer dinero en esas plataformas. Mover producto es fácil, pero tener rentabilidad real es sumamente difícil, requiere un equipo enfocado. Entonces, el shock cultural para el marketing a nivel mundial es que marketing no es necesariamente una solución para todas las marcas. Y esto hará lo que Tim Wu en el libro Master Switch se refería a, de algún modo, el receding tide, como esta fiebre por digital que hemos vivido en los últimos 10 años regrese y de algún modo democratice de nuevo los medios. Habrá marcas que regresarán a estrategias de radio, habrá marcas que regresarán a periódicos, a revistas, etcétera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se vuelve insostenible y se vuelve muy caro anunciarse en el medio líder. Insisto, entiendo que ahorita eso parece anatémico, pero piensen en televisión. Televisión es un medio que no es para todas las marcas. Y por último, me parece, pues obviamente el Digital Event Marketing, esta nueva forma donde lo que estamos compitiendo es por un slot de espacio de la gente, lo cual pues es sumamente complicado. Lo podemos ver en la industria farmacéutica, como todas las farmacéuticas corrieron a hacer reuniones y webinars y una serie de cosas, y de repente era imposible ya tener un espacio del médico porque estaban compitiendo todas las marcas. Y vamos, y lo vemos un poco en webinars, esta sobresaturación de contenido a través de eventos digitales ha hecho que haya una nueva estrategia, una nueva especialización en saber llenar los eventos, lo cual no es necesariamente fácil. Tiene que ver con contenido de calidad, tiene que ver con relevancia, tiene que ver con timing, que tan seguido los haces. Yo la verdad es que me quito el sombrero con el equipo de marketing de Mercados 2.0 porque pues, hoy somos 250 personas platicando y que de algún modo da fe a que lo complicado que es hacer event marketing. Y por último, pues los renovados modelos de trabajo. Toda la cadena de valor
está en duda, ¿no? O está en evaluación, si me permiten, aunque suene un poco duro. En este sentido, ¿cuál es el rol y cuál es la gran tendencia de las agencias? Y cierro con esta idea, es la gran tendencia de mercadotecnia es tener un enfoque en PEST, en tratar de analizar todas las cosas a partir de la política, la economía, la sociedad y la tecnología, ponerla al centro, y la agencia tiene que ser un aliado y el área de marketing un aliado en la cadena de valor. La época, en mi opinión, de llevar CMOs a puestos, a CFOs, a puestos de CEOs, está llegando hacia el final. Las empresas enfocadas en el balance sheet, enfocadas en el bottom line, empiezan a adelgazarse, y más bien lo que se necesitará son líderes que sean capaces de crear el upper line, y esos son necesariamente las áreas de mercadotecnia, son los CMOs. Entonces viene una renovación. Esto es un asunto cíclico en el cual tienes o a creativos al frente de las agencias, de las empresas, creativos, o a operadores financieros, ¿no? O legales, dependiendo la época de cada una de las empresas. Ahorita lo que vemos es que en las empresas los CMOs subirán a puestos de mayor envergadura. A diferencia, insisto, de las corrientes que veíamos, de como Tim Cook, que era el CEO el COO de Apple, subió al puesto de Steve Jobs, y no necesariamente Jonathan Ive, que era el director creativo y de marketing. Es decir, lo que vemos es esta transformación, es decir, tenemos que movernos hacia arriba, ¿no? De una época de producto, una época de servicio, una época, insisto, de experiencia, todo enfocado alrededor del PEST. Y el PEST es importante porque no solo es México. El PEST es un fenómeno que empieza a ser crucial en toda América Latina y en Estados Unidos inclusive. Yo cierro agradeciendo la paciencia de todos, tipazos. Afortunadamente los outages no fueron tan largos, lo que sí es que me estresaron tremendamente. Gracias, Liz, por pararte y gritarle a todo el mundo: desconéctense. No sé si gritaste, pero espero que no. A T2O, Carla, qué linda por acompañarnos, por tu paciencia el día de hoy. Ganen, por supuesto, Nasre, muchísimas gracias por tu apoyo. Y yo te regreso, yo creo que el micrófono a ti, Liz, o cómo es la mecánica de preguntas. Hay varias muy padres que vale la pena contestar. Sí, pues abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Si nos quieren ir poniendo en el cuadrito las preguntas, que de hecho ya hay varias, solo si alguien me puede, porque no las... Y bueno, empezamos con Joaquín de Aguinaga. Dice: Álvaro, estamos viviendo una situación en donde las necesidades de mayor trascendencia, sociales, políticas, de salud, comerciales, afloran. Es una buena oportunidad para los negocios, pero estos están simultáneamente con problemas económicos que afectan su crecimiento y sus inversiones en marketing. Me parece que esto explica por qué el natural optimismo de los CMOs mengua. ¿Cuál sería el criterio que deba prevalecer ante una situación económica con la que vivimos? Yo creo que es un círculo vicioso, mi querido Joaquín. Y sería increíble, pues, saber si Mayela puede abrir el micrófono en el caso de Joaquín para discutirlo. Pero lo que te diría, Joaquín, es que para que él pueda checarlo. muy bien. Es un ecosistema o es un entorno en donde nosotros mismos, como CMOs, como directores de empresas, estamos creando un problema, porque todo el día hablamos del problema, o de lo mal que están las cosas, o de cuánto no nos gusta el presidente, o de qué estupidez dijo en la mañanera, o qué brillantez dijo la mañanera, ¿no? Los que están a favor y en contra. Entonces, eso primero crea un entorno muy tóxico dentro de las empresas. Y eso, pues, naturalmente se va a medios, y eso genera un entorno tóxico con los consumidores, y entonces se va generando una bola de nieve, en mi opinión. ¿Cuál creo yo que tiene que ser el criterio en estos casos? En un momento en donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantos problemas, donde hay mucho golpeo político y social en las cúpulas, ¿no? El país, las cúpulas del poder, los políticos, los gobernantes, deja tú los políticos, porque tristemente se ha mezclado la política con el gobierno. El gobierno debería de ser apolítico, pero el gobierno hoy es político. Pero bueno, esta es una realidad que sucede en Estados Unidos y en todos lados. Es ya una tendencia global. Lo que te diría es esto: las decisiones tienen que estar basadas en data.
Y el rol de las agencias es tratar de quitar todo este entorno tóxico al que mencioné y decir, estos son los datos, esto es el mercado, este es el tamaño, esto es donde estamos parados, esto es lo que podemos hacer. Y esa es una gran debilidad de las agencias y de las marcas. De las marcas muchas veces tienen demasiada data y entonces no saben procesarla y no saben entender cuál es el relevant data, dividirlo del big data, ¿no? Y después, por otro lado, las agencias tienen poca data y están esperando a que el cliente les diga qué hacer. Tú no sabes cuánto hablo yo con los CMOs y me dicen, es que las juntas con mi agencia son horribles porque la agencia viene y me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Pero el rol de la agencia la contratas para ampliar horizontes, mi querido Joaquín. Y esto es lo que no está pasando. La agencia es simple y sencillamente un ejecutor de los deseos de la marca, lejos de traer soluciones. ¿Cuáles son las marcas que están, las agencias que están ganando en Cannes? Pues las agencias que están presentando ideas. ¿Cuáles son las agencias del top 10 del ranking de Merca 2.0 que se publicó el día de hoy? Las agencias que están proponiendo soluciones, especialmente a marcas y servicios monolíticos, Terán, Macan, BML. ¿Por qué? Porque están llegando a decirle al cliente, aquí está la solución antes de que me la pidas. Y cuando ves que los equipos de marketing cada vez son más jóvenes, cada vez hay menos seniority, pues más necesitan una agencia que tenga seniority, ¿no? Y esto es donde pues es un shock. De hecho, hasta decirlo yo ahorita en el chat me van a querer matar en leña verde. Pues es muy duro como agencias escucharlo. Pero probablemente como parte del ecosistema de marketing, pues tenemos que aportar a crecer y no tenerle miedo a incomodar a la marca. Eso es sumamente importante. Liz me podrá dar la razón. La cantidad de marcas que nos escriben y no les gusta o no quieren que se sepa o que las cosas tienen que ser de frente y se tienen que saber y se tienen que decir y eso es lo que nos hace crecer. Muchas veces la fricción y la incomodidad, decía el ex CMO de Coca-Cola Mundial, que se llama Gladwell, él decía que la fricción y la incomodidad trae resultados y crecimiento. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene mucho sentido. Esa toxicidad que mencionas, que está en el ambiente, verdaderamente nos afecta en más formas que nada, que muchas veces inclusive nos llega a paralizar. Pero tienes toda la razón. Esos dos elementos, el externo, pero también el interno, nuestro ecosistema, definitivamente está impactando no solo la toma de las decisiones, sino la visión que se te requiere y el análisis que necesitamos para que las decisiones sean las correctas. Gracias, Álvaro. Muy bien. Gracias, mi querido Joaquín. Y con lo que dices, se me antoja agregar algo más, si me permiten todos. Hay un gran libro en cuanto que se llama Eagleman que dice Ego is the enemy. Y el problema cuando hablamos de política es que todo el mundo nos escucha. No sé si se han dado cuenta. Si ustedes están en una mesa y dicen, oye, pues a mí no me gusta lo que está haciendo fulano o el presidente o el gobernador, lo que quieran, la gente se calla y te escucha porque todo el mundo quiere entender que nadie entiende lo que está pasando. Entonces, cuando hablas de política, la gente te escucha y se alimenta el ego. Y eso genera un círculo muy tóxico, muy malo. Pruébalo hoy en la noche, Carla, llega y di, oye, pues hoy en la mañanera pasó esto y esta es mi opinión, y todo el mundo en la mesa se va a callar y te va a escuchar. Pero entonces eso genera un tema en donde le das más importancia a lo que dijo el presidente con respecto a López Dóriga que con respecto a la estrategia de tu cliente. Y pensémoslo, la verdad es que si el presidente no le cae bien López Dóriga o si le cae bien López Dóriga, la verdad es que no nos afecta a ninguno de los que estamos aquí. Sí hay un trasfondo de autoritarismo, hay espacios para tener esas discusiones, que son las urnas, pero fuera de eso, las marcas y las agencias tenemos que enfocarnos en para lo que existimos, que es crear valor a las empresas, crear valor a los consumidores. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Están de acuerdo? Me van a proponer para la presidencia. Del condominio. Álvaro para presidente, sí. Por ahí, Adriana González, muchas gracias por la cosa. ¿Qué relevancia tiene ahora el endomarketing en la implementación de estrategias de mercado? Teniendo en cuenta la situación actual de trabajo en casa. Híjole, Adriana, qué buena pregunta. Yo creo que el endomarketing está en serios problemas, porque es bien difícil generar afinidad a una marca que no conoces, que no tratas. Y eso es algo que me encantaría que Liz se sume aquí, pero una de las cosas que nosotros veíamos es que más que tener al equipo de trabajo aquí tácticamente, lo necesitamos tener aquí porque si no tenía relación,
perdías sensibilidad de lo que estaba haciendo el resto de la compañía. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y se empieza a perder, Adriana, la comprensión del esfuerzo de tu prójimo, ¿sí? Porque eso nos pasa a todos. Yo, como todos, creo que todos hemos hecho home office en esta época. Tú no te das cuenta del esfuerzo que hizo Carla o Liz o cómo fue su día ayer. Tú nada más la ves en Zoom una hora, pero no sabes que probablemente el hijo de Liz estaba corriendo al lado o era un momento de crisis o yo qué sé, se rompió una tubería. Que no estoy diciendo que se rompió una tubería en tu casa, Liz, y tenía que recibir al plomero. Es decir, no hay forma que sepas la realidad de la vida de tu compañero de trabajo si no lo ves. O sea, nada más ves a Fer o ves a Liz o a Carla o a Raúl o a Ricardo o el gran equipo de trabajo que tenemos en Mercados.0 muy arreglados en la mañana en el Zoom. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Pero tú no tienes idea de todo lo que pasó alrededor. Entonces creo que el endomarketing ahí también se queda sin espacio. Trata de pensar como que tu único vehículo de comunicación fuera WhatsApp y desinstalas WhatsApp. Es lo mismo. La interacción de la gente al perderse también se pierde el tipo de cosas que son contagiosas. Y yo aquí me voy a referir, Adriana, a Ramón Ramírez, el director de comunicación de Cinépolis. Y él me decía, ¿por qué era tan importante ir al cine? Y me decía, porque las experiencias son contagiosas. Cuando tú vas al cine es mucho más padre que ver Netflix porque te contagia la risa del lado, te contagia el llanto al lado. ¿Les ha pasado que todo el cine empieza a llorar y tú lloras? Carla, ¿te pasó alguna vez o no? ¿O eres de las que no llora en el cine? No, sí, sí lloro. Sí. Yo soy de los que llora de que le doy pena a mis hijos. O sea, mal, ni modo. Pero es que es contagioso. Y cuando hablamos de endomarketing, tiene que ver con contagiar esa experiencia. Por lo menos esa respuesta te la di como opinión, porque no tengo necesariamente data para soportarla. Liz, seguramente tú quieres agregar algo. No, coincido contigo. Creo que hoy es más importante, o sea, bueno, es el poder sensibilizar a los equipos de trabajo con lo que está ocurriendo en la oficina en este nuevo entorno laboral híbrido, cobra muchísima relevancia. Por parte de los líderes de los equipos, tenemos que encontrar una forma de transmitir no solamente al equipo, sino a toda la empresa de lo que está pasando para que la conexión y los equipos de trabajo sean más exitosos, porque eso también, como lo mencionaba Álvaro, o sea, el entorno y el home office lo vive cada persona de diferente manera, ¿no? O sea, es como muy difícil decir, pues es home office, es fácil, no, porque al final todos tenemos un rol diferente cuando estamos haciendo home office por la situación en la que estamos, para no que no se convierta a lo mejor en algo de género, pero es una persona que está trabajando, pero si en su casa hay otra persona trabajando, tiene hijos o también tiene que atender el que llega, entonces es algo que se vuelve sumamente complicado y que si a lo mejor alguien solamente está en la oficina, pues no sabemos cómo lo vive. Entonces creo que tiene que existir una forma en la parte de la comunicación de las empresas que, pues, que ayuden también a entender esto y también como líderes de los equipos, ver de qué forma lo transmitimos al equipo y los hacemos o sea, hacemos sentir que seguimos siendo parte de todo este entorno que había o que hay cuando estábamos un 100% o un 80% en las oficinas. Eso sería lo que yo agregaría. Estoy totalmente de acuerdo, Liz. Hay dos preguntas que me parecen súper importantes, que hasta me compiten en la cabeza en qué orden contestar. Una de recomendaciones de Verónica, de María Verónica García, sobre qué recomendaciones post-pandémicas se vienen a la mente para bancos tradicionales. Te voy a decir yo una, pero me encantaría que Carla se sume, seguramente ella tendrá un par de recomendaciones desde la óptica de Doctor, pero yo lo que te diría es que el gran problema que tienen los bancos es que la interacción que tenías con el banco tenía mucho que ver con medios físicos, ¿no? Y esto basado un poco en lo que pasó con Mastercard y lo que pasó en Visa. Es decir, pagabas con una tarjeta de crédito, pagabas con un cheque, ibas al banco y depositabas. Había una sensación de que el dinero era físico. Los bancos tradicionales hoy lo que ven es que esa experiencia física se evapora. Es decir, ya no usas tu tarjeta de crédito física. No sé si se han dado cuenta, pero cuando pagas en línea, pues ya no usas tu plástico. Y este tipo de cosas naturalmente afectan esa percepción. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar la experiencia. Carla, ¿tú qué agregarías a eso?
Sí, coincido contigo, Álvaro. El tema de la experiencia es, digamos, trasladar la experiencia que el cliente podía tener en sucursal ahora con con las plataformas digitales que estén a disposición, ¿no? Desde una app o el sitio web. Y volvemos al punto de que sea consistente ese servicio, ¿no? Justamente estábamos revisando hace unos días algunas estadísticas de cómo se incrementó la descarga de aplicaciones de apps de banca, ¿no? Justamente en estos momentos de hot sale, de ventas específicas, porque es la manera en la que se puede comprar. Entonces, esos stoppers que inicialmente se identificaban, ¿no? De, bueno, existe cierto temor a descargar aplicaciones, a dejar mis datos, etcétera. Afortunadamente, y viendo como esos aspectos positivos, creo, y es quizá ya una percepción más personal, que ha jugado a favor el hecho del entorno que tenemos actualmente con la pandemia para quitar esos temores, porque es la manera en la que tenemos que seguir haciendo trámites, compras, pagos, y que sí o sí esa experiencia que tenemos da la confianza de decir, bueno, lo hice, todo funcionó perfecto, lo voy a seguir haciendo a través de mi app, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias, coincido 100% contigo, es lo que puede hacer la diferencia. Sí, y además qué reto es que al final las apps pues se vuelven, o sea, lo más duro es que hay un límite a la experiencia que te puede dar una app. Y eso es también, bah, te vuelan los sesos, pero pues la verdad es que Uber y Bit son lo mismo, ¿no? O sea, la Claro. experiencia es la misma, te metes, lo pides. Y una vez que una app innova, se vuelve piso parejo. Sí, Si sí. puedes replicar esa aplicación, es básicamente lo mismo. En realidad, si lo piensas, la gran diferencia entre Uber y Bit, pues es el chofer. Y en el caso de Bit, que te mueblen en un Tesla, ¿no? O sea, pero el app per se ya no da experiencia. Insisto, tiene toda la razón, Carla. Las apps son lo mismo. O sea, si tú te acomodas con el app de Santander, te da lo mismo la de Santander versus la de BBVA versus la de HSBC. Tal vez una es un poco mejor que otra, pero ya es un asunto de preferencia, pero la experiencia per se del app es una app. Es tal vez cuando hablas al call center, cuando tienes que ir al banco, cómo te tratan. Alguna vez, yo he sido cliente de BBVA hace muchísimos años, prácticamente desde que inicié mi carrera, y me asaltaron y me robaron mi credencial de lector, tristemente traía mi cédula profesional conmigo, me robaron todo, ¿no? Entonces, pues fui al banco para pedir mi tarjeta de crédito de nuevo, Carla, y me dijeron, muy bien, señor, ¿qué identificación trae? Pues yo llegué muy, muy lindo y bañado con mi pasaporte. Y me dice, no, es que hay una nueva política que tiene que traer dos identificaciones. Le dije, no, pues ya me fregó porque no tengo No hay dos manera. identificaciones. No hay forma, ¿no? Claro. Entonces, el cómo reaccionan el banco ante eso es lo que se convierte en la experiencia. Si me hubieran dicho, fríguese y se va, pues hubiera odiado al banco de por vida, pero pues la señorita muy amable, pues encontró una forma de resolverlo. Sí. Eh, por supuesto, y aquí hay otra gran pregunta. Eh, ¿Qué es lo que creemos que va a pasar con la salida o la llegada del cookieless? En realidad, la salida de los cookies. Los cookies son estos pequeños archivitos de texto que se guardan en tu computadora que permiten que te hagan tracking. Es una buena pregunta, Julisa. A mí me parece que la salida de cookies, mis amigos de Google no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero favorece principalmente a Google, porque la llegada de los logs y de los sistemas más avanzados de seguimiento, pues favorecen a los líderes del mercado, que son estas empresas de tecnología, que son las principales implementadoras y distribuidoras de cookies, pero también que son las que más rápido pueden aprovechar estas nuevas tecnologías, tienen los recursos para tener servidores más grandes y una serie de cosas. Hay un aplazamiento de parte de Google de la salida de los cookies. Entonces, me parece que hay un poco de tiempo. No hay necesariamente, o me parece a mí, una mejor solución a que los cookies. Ahorita creo que los flocks que propone Google a mí no me parecen la solución. Entonces, en ese sentido, pues también el consumidor, si bien quiere privacidad, quiere personalización, entonces como que los dos intereses están peleados. Pues sí, yo sí quiero que no me revisen, pero por otro lado sí me gusta que me lleguen cosas como a la medida de mis necesidades. En lo personal, como consumidor, yo en realidad no tengo mayor problema con los cookies. Con lo que tengo problemas con este asunto de si te escuchan o no te escuchan o ese tipo de cosas sí me privan. No soy un experto tecnológico, pero les puedo decir que lo que yo estoy diciendo se convierte en un anuncio.
Eso sí no me gusta porque entonces tengo esta sensación de que me tengo que estar cuidando de lo que digo enfrente de mi teléfono. Y pues ya estoy casado y me tengo que cuidar enfrente de mi esposa como para ahora cuidarme enfrente de mi teléfono. ¿Estás de acuerdo, Carla? No puede ser tanto, ¿no? Muchos frentes abiertos, ¿no? Muchas Sí. veces. Al final, el tema del entorno cookieless nos lleva como a cuidar lo más valioso que se puede tener como una marca, ¿no? Que son, digamos, ese first party o esos datos directos de nuestros propios consumidores. Entonces, es enriquecer ese first party para que justamente con cookies o sin cookies podamos seguir dando una experiencia personalizada, ¿no? Y en casos como lo que contaba ahora Álvaro, ¿no? De perdí todos mis documentos, pues directamente el banco tiene información de Álvaro que le puede dar la solución, ¿no? Personalizada. Y no era necesario tener como ese tracking, ¿no? Sino que ya forma parte de esas bases de datos core que terminan siendo oro, ¿no? Entonces, es fortalecer, como decía Álvaro, se han ido aplazando como esos tiempos en donde ya va a ser el antes y el después de cookies, pero creo que es un tiempo súper valioso para que aquellas marcas que no han puesto especial atención en generar sus propias bases de datos, enriquecerlas con toda la información que puedan obtener de sus usuarios, lo puedan hacer. Ese sería un comentario solamente. No, totalmente de acuerdo. Liz, ¿alguna otra pregunta que te gustaría, Fer? Bueno, esta es para ti, Álvaro. Dice, en una constante transformación de los escenarios en un análisis PEST, ¿cómo desarrollar planes estratégicos para aprovechar las tendencias del mercado? Pues, o sea, a mí me parece que el enfoque PEST, lo que implica, y Fer, ojalá te sumes a esta respuesta al final. El análisis PEST implica una sensibilidad brutal del entorno y del mercado. Entonces, en este orden de ideas, tomando en cuenta que el mercado es cambiante, implica forzosamente, sine qua non, que la estrategia también tendría que ser fluida. O sea, la gran conclusión de utilizar un sistema PEST en planeación es que tu estrategia tiene que tener suficiente espacio o margen de maniobra para adecuarse a diferentes escenarios. ¿Qué quiere decir? Que probablemente antes del 2 de julio de las elecciones, 2 de junio de las elecciones, tu estrategia de mercadotecnia podría ser una, y después de las elecciones, por cómo cambió, no sé, el mapa político del DF, tendría que cambiar tus elecciones. Pero en el mismo sentido, esto aplica si eres Carlos Slim y se cae la línea 12 del metro, ¿cómo se adecua tu estrategia de mercadotecnia con respecto a algo que no sabías que iba a pasar, no podías haber previsto, pero que afecta tu reputación? Si lo meditamos, el análisis PEST es un poco como tener un roadmap de manejo de crisis, es la llevada de los manejos de crisis de relaciones públicas a la estrategia de mercadotecnia, y no ves que en el análisis de crisis de relaciones públicas te reescribe el manual cada semana, es decir, se genera un set de reglas para un set de condiciones y se adecúan a esa realidad. Fer, ¿agregarías algo a eso? Sí, claro, bueno, al final es hablar un poco sobre marketing ágil y asimétrico. Entonces, me parece que en esa línea la visión PEST del cliente es lo que impone o supone para las agencias y marcas, ¿no? Es esa habilidad para poder ajustarse a cambios inesperados, pero sobre una línea ya establecida, algo ya estudiado, que al final pues esté respaldando la decisión de negocio de cada empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. La liga del reporte ya se las compartimos ahorita en el chat, pero también ya está en el sitio de Mercados.0 por si la quieren descargar ahí. Y en unos días también, si quieren volver a ver la presentación, la van a poder ver en Mercados.0 y también en nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Carla, muchísimas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores, a Ganem, a T2O y Álvaro, muchísimas gracias también a ti. Gracias a ustedes, hasta luego. Carla. Me encantó verte. Cuídate, Fer. Igualmente. Liz, gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao. Bye. Bye.